¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y el objetivo de esta conversación es el siguiente. En el contexto del 14º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que cada 2 años organiza el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, hubo una mesa en torno a la relación entre educación y política, y la coordinó quien es aún la presidenta del Consejo, Rosa María Torres, dando con ello una muestra de la pluralidad y del sentido crítico que debe tener el Consejo. Y no pasó, no se grabó en vivo. No queremos reiterarla, sino que aprovechar para platicar con ustedes algunas de las ideas que se dijeron al respecto de la relación entre educación y política. La mesa se llevó a cabo el 21 de noviembre del 2017, estamos ahora en el 23 de noviembre y pues es un gusto saludarlos. Si quieren, a la hora que cada quien arranque con su primera respuesta, dice quién es, para que sepamos en qué institución estamos y ¿por qué es importante la relación o qué significa, qué sentido tiene decir que hay una relación entre política y evaluación? Empecemos, Ima. Bueno, yo creo que cuando se hace referencia a la política, la mayoría de las veces la gente piensa que se está refiriendo uno a los partidos y a los procesos electorales. Y no cabe duda que esa es un espacio o una expresión o un ámbito de acción política. Pero aquí estamos tratando de hablar de política en un sentido más amplio, en el sentido de la interacción que se da entre grupos diferentes de la sociedad alrededor de proyectos alternativos de construcción nacional, de definición de las orientaciones de instituciones específicas o de actividades humanas, como en este caso es la educación. Sostuvimos en esa mesa, varios de nosotros, que la educación es una actividad política, que educación y política no es que estén solamente relacionados, sino que la educación es esencialmente un proceso político en la medida en que está orientada a la formación de individuos con un conjunto de referentes, de valores, con una visión del mundo que puede ser diversa y contradictoria, y en donde los diferentes grupos de la sociedad están empujando hacia una orientación de la educación y otros grupos hacia otras orientaciones de la educación. Entonces, la educación como fenómeno es político y las instituciones en las que se desarrolla el proceso educativo también son políticas, porque son espacios de conflicto abierto o soterrado para tratar de determinar los contenidos, las orientaciones, los énfasis que tienen que ponerse en la educación y finalmente la interacción entre los grupos fundamentales que generan el proceso educativo, es decir, los estudiantes y el cuerpo docente, maestras y maestros. Ellos además están permanentemente o estamos en un proceso de interacción política con otras instituciones del Estado, en este caso del Estado mexicano, una de ellas el gobierno, en donde se juega la política todo el tiempo, y en esta mesa habremos de analizar varios de los puntos, incluso en el momento actual, de cómo se están dirimiendo conflictos de orden político en el espacio educativo. Gracias, Imanol. Alma. Bueno, yo lo que considero, yo no estuve originalmente en la mesa, agradezco muchísimo la invitación de los colegas para estar aquí en este diálogo. A mí me parece que el tema también tiene un matiz, que el tema fundamental atraviesa por el poder. La política es una arena donde se discute y donde se pone en juego el tema del poder. Por lo tanto, es muy importante que esta dimensión sea visible, sea discutida,
se pongan en juego quiénes son estos actores que están definiendo las políticas, las acciones, quiénes son los actores que tienen resistencias y quiénes son los actores que son además directamente afectados por todas las decisiones de política educativa. Entonces me parece que ese tema del poder es muy importante discutirlo así. Me parece que hay otro nivel que es la discusión también técnica. Ya se ha dicho que la toma de decisiones es una caja negra. Muchas veces no sabemos qué sucede ahí, no sabemos cómo se ponen en juego las distintas voces y posturas, no sabemos cómo se toman las decisiones técnicas, y creo que eso también es muy importante dilucidarlo y que lo analicemos más firmemente. Y por último, también hay que discutir cómo se juega el diálogo entre los expertos y los políticos, porque me parece que esa parte también es muy importante que analicemos. Entonces creo que está en juego todo esto y bueno, es parte de lo que vamos a estar platicando aquí. Roberto Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Manuel. Yo creo que, esta es mi opinión, en México el espacio educativo está sobrepolitizado y subeducado. Sobrepolitizado porque son actores, fuerzas y procesos políticos los que están determinando sus características, sus condiciones, sus oportunidades y su rumbo. Y esto tiene una larga trayectoria, no es solo la coyuntura. Nuestra Constitución, por ejemplo, declara el derecho del Estado a educar y el derecho de los sujetos a ser educados por el Estado. De manera que el Estado detenta el monopolio de las posibilidades de educación. Esto para comenzar. En segundo lugar, en este sexenio se tomó la decisión de recuperar para el Estado la rectoría de la educación. La intención era quitar del escenario y de las posibilidades de actuación al gremio magisterial, pero esto ha traído un efecto, digamos, complementario, que es, permítaseme la expresión, el neologismo, ha en realidad desempoderado a los actores claves de la educación, que son los maestros y también los directivos. No hay más espacio que para el Estado y sus representantes para actuar en la esfera de la educación. Gracias, Roberto. Por favor, Hugo. Sí, muchas gracias. Hugo Casanova de la UNAM, del ISUBE. Y a mí me gustaría retomar la pregunta en una dimensión histórica y en una dimensión que alude al origen del vínculo entre educación y política. Y esto no tiene que ver con cumplir una discusión académica o porque en esta mesa tengamos algún interés por defender una posición concreta, sino simplemente por poner en la mesa otros elementos que pueden ser útiles. A mí me parece que la relación moderna entre educación y política tiene tres fuentes básicas. La primera es el pensamiento ilustrado, que ubica en la razón y en la educación un motor fundamental para el desarrollo del hombre. Del hombre entendido no en términos de género, sino en términos del pensamiento ilustrado. Hay otra dimensión que es la de la Revolución Francesa y que precisa una mirada en la que los sujetos han de ser educados. Y justamente como señala Roberto, esta dimensión apela al Estado como un elemento o como una entidad proveedora básica de la educación. Y la tercera dimensión es el ulterior desarrollo de los Estados-nación, que entre los siglos XIX y XX van tomando como base el liberalismo político y que van instaurando incipientes sistemas educativos
que ratificarán a la educación como una de las tareas centrales del régimen para instituir una nueva sociedad. Me parece que estos elementos hay que ponernos en la mesa. No nos pondremos más librescos, no apelaremos a Hobbes, ni a Rousseau, ni a Condorcet, que podríamos bien ponerlos en la mesa y ponernos a discutir, pero me parece que no se trata de un vínculo caprichoso, es un vínculo fundamental. En la educación no podemos hacer abstracción de la política, y todo afán instrumentalista o de pretendida neutralidad simplemente es una afirmación fallida. O sea, lo político es, me parece, esencial para lo educativo. Alberto. Sí, Alberto Arnaut, del Colegio de México. Yo creo que ya está suficientemente explicado el vínculo estrecho que existe desde el origen entre la política y la educación, sobre todo en lo que se refiere a la educación como un sistema educativo esencialmente escolarizado, donde hay una intencionalidad de formar un tipo de individuo, un tipo de ciudadano, y viene la disputa por la estructura, por el control de los recursos siempre escasos para la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por el sentido y el significado que se quiere imprimir al trabajo educativo en las escuelas. En las distintas etapas de nuestra historia nacional hemos visto los énfasis, cómo han evolucionado de la formación del individuo y del ciudadano del México liberal de finales del siglo XIX, la formación, ¿no?, de la nación, del ciudadano para el México posrevolucionario, después el ciudadano para el México de la era de la unidad nacional y del milagro mexicano, y finalmente ahora está la disputa por la formación del ciudadano en un sentido o en otro. Si va a ser un ciudadano individualista, meritocrático, ¿sí?, para la era neoliberal, o si va a ser un ciudadano para seguir formando nación, tejido social, solidaridad, ¿no?, etcétera, etcétera. Yo creo que allí hay un núcleo importante de conflicto. Pero también es en la coyuntura actual, la reforma educativa o la llamada reforma educativa en su primera etapa, que es una reforma esencialmente política, administrativa y laboral, tenía una intencionalidad política: controlar, domar, subordinar y alcanzar el control absoluto del magisterio en el ámbito político, administrativo y laboral. Y este es uno de los núcleos principales de la política educativa del sexenio en curso. Esta reforma fue antecedida por un deslizamiento en la arena política donde se decide la orientación de la política educativa, sobre todo en educación básica. Vemos allí que al cambio de siglo, el antiguo cogobierno que prevaleció por varias décadas entre la SEP y el CENTE tendió a ser reemplazada por un nuevo cogobierno entre la SEP y los empresarios, y sobre todo los empresarios vinculados a la agenda neoliberal que nos viene desde el gran centro de producción de currículum y de políticas educativas del mundo globalizado, que es la OCDE. Entonces tenemos allí una nueva alianza, un nuevo cogobierno, y que se traduce en una visión sobre los temas educativos distinta a la que prevaleció históricamente en el sistema educativo mexicano, que es la visión empresarial. Yo diría que tendió a predominar el diagnóstico empresarial. La escuela pública es de mala calidad, sobre todo porque es pública. Segundo, porque es atendida por maestros ignorantes, corruptos, flojos, hijos del Bester Gordillo. Sí, y además porque existía una omnipresencia de la organización sindical. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer según las recetas empresariales? Venían del mundo empresarial, pues evaluar a los maestros y, si es posible, correr a los que salieran reprobados, ¿sí? Y sobre todo anular o neutralizar a la representación sindical para hacer factible la construcción de un sistema de control político, administrativo y laboral absoluto sobre el magisterio. Entonces terminó transformándose esta llamada reforma educativa, a la que se han dedicado las mayores energías en este sexenio, fundamentalmente en una empresa político, administrativa y laboral.
Después agregaron y se sacaron de la manga una reforma explícitamente educativa, pero que ya no va a ser este sexenio, sino que se va a comenzar a implementar prácticamente en el próximo sexenio a partir del 2018. Esa sería una primera reflexión sobre este punto. De alguna manera hemos pasado, y así son los diálogos entre los colegas, de esta reflexión general sobre política y educación a lo que Alberto ha dicho. Pongámosla en otro nivel, que es en otro nivel de observación y de discusión, que sería la relación entre el contenido político de la reforma en curso y, a juicio de Alberto, esta muy tardía, posterior y hasta cierto punto supuesta relación con un proyecto pedagógico. Si quieren, colegas, vámonos al tema ya de la relación más concreta con la reforma educativa, ¿no? Quizá una cuestión que también habría que no perder de vista es que hemos visto la relación política y educación. Yo nada más quisiera decir una frase: ¿y no será que el comportamiento de los políticos también es profundamente educativo? ¿Podrá contra la impunidad, el rechazo a la crítica, etcétera, tener algún sentido en la formación cívico y ética? ¿O nadie da lo que no tiene? Pero bueno, aspecto disque teórico. Vámonos a lo planteado por Alberto. ¿Quién quiere de ustedes? Sí, si les parece, vamos abriendo fuego ahora en el sentido inverso de cómo comenzamos. Fíjense ustedes que a mí me parece que precisamente la cara más visible de la propuesta gubernamental es la política. Hay otras dimensiones de las decisiones gubernamentales, pero el tema político sobresale en lo que se hizo en materia de reforma educativa. Una lectura cuidadosa nos obligaría a llevar la revisión de la reforma educativa a sus antecedentes recientes, no tendríamos que hacer la historia. Pero el documental que promueve la Organización para Empresarial Mexicanos Primero, por no hablar de la OCDE o de documentos primigenios, el documental de Panzazo es un elemento que crea agenda política en el año de 2012, el año que llega Peña Nieto. Se va construyendo un ambiente político que nos marca una singular connivencia entre los empresarios y el grupo político que está por arribar al poder. Bajo este principio es que se plantea que los maestros mexicanos no están funcionando, que los niños mexicanos son una tragedia, que las escuelas públicas no tienen mayor posibilidad de desarrollo, que el sindicato es un lastre fundamental. Hay una serie de clichés, una serie de etiquetas que van marcando agenda precisamente. Y el Pacto por México justamente es la respuesta política a estas etiquetas. El gobierno mexicano en ese momento, hay una cosa crucial: el 1 de diciembre del 2012, con el Pacto por México, el día de la toma de posesión, el pacto se anuncia al día siguiente, el día de la toma de posesión de Peña Nieto, se delinean los ejes fundamentales de la reforma educativa. Casi podríamos analizar todo a partir de ese día, a partir de las líneas fundamentales, que fue la calidad como eje fundamental de la educación, los maestros como unos sujetos a los que hay que meter al orden, la rectoría del Estado en materia educativa como un elemento crucial para defender, la evaluación. O sea, hay una serie de puntos que están marcando y estos dan un sentido tremendo. Podríamos hacer un listado interminable de hechos políticos, he hablado de unos cuantos, pero hay esta cuestión del pacto y de los elementos primigenios en la toma de decisiones que son importantes. Y terminaré con un par de elementos. La reforma educativa se construye
al margen de los afectados, de los maestros. La reforma educativa se construye al margen de la sociedad mexicana y por tanto el agravio no solamente es para los maestros mexicanos, sino es un agravio social. Es un gobierno que ignora a la sociedad a la cual gobierna y un gobierno que impone decisiones que van a afectar de una manera radical al magisterio. Esto va a concluir con problemas muy serios para el gobierno mexicano, una pérdida de confianza social, problemas de gobernabilidad muy serios y una falta una serie de insuficiencias en materia de conducción, no solo del hecho educativo, sino de la vida política nacional. Todo esto me parece que entra, que ilustra de una manera muy efectiva lo que ha sucedido en materia política para el campo educativo nacional. Roberto. Al inicio del sexenio que ya está por concluir, el gobierno se planteó en su agenda política la necesidad de deslindarse o desmarcarse de quien por décadas había sido su socio principal, tanto en el diseño como también en la gestión del sistema de educación pública, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pensó que ese era el espacio que necesitaba como para poder elaborar políticas educativas de nuevo cuño, y la primera acción y el primer marco de referencia fue ese, una especie de reconstitución de los pactos en materia educativa para dejar fuera de ellos al sindicato. Yo no sé si, visto ya con la distancia de los años, ese objetivo se consiguió. Tal vez en parte se consiguió, pero sin duda no totalmente. El sindicato sigue siendo un actor relevante en la gestión del sistema educativo, en la distribución de las plazas, en la prelación de los lugares en que ocuparán quienes son ganadores de los concursos de admisión, entre otros elementos. Sin duda uno muy relevante, el sistema de formación continua del magisterio, que sigue estando en manos sindicales. Esto por un lado. Pero ese ataque o combate al, vamos a llamarle así, sindicalismo corrupto, en lugar de estar enfocado con precisión hacia las prácticas de corrupción, pues hizo lo posible por, en lugar de combatir a un sindicato y sus prácticas, abarcar a toda la base magisterial. De manera que este ha sido el sexenio del acoso al magisterio, un acoso por la indeterminación de su posición y su estabilidad en el trabajo, y ha dado como un resultado muy tangible, decía en la primera intervención, el desempoderamiento de los maestros, pero también su desprofesionalización. Es decir, en manos de los maestros ya no está nada, no está ni el currículum, ni el plan de estudio, ni el enfoque pedagógico, ni el enfoque didáctico, simplemente se quedan relegados a la posición de aplicadores de un currículum que se decide desde la instancia más central y desde un modelo pedagógico que también se decide desde la instancia más central, y simplemente son o quedan reducidos a esa posición de aplicadores de una instrucción, la que marca el plan de estudios, la que prescribe el modelo curricular. Alma, por favor. Sí, yo quisiera destacar que a mí me parece que estamos debatiendo una reforma discursiva, ¿no? Sobre todo, que creo que además va a ser un tema que va a ocupar lugares importantes en las campañas presidenciales, va a estar ahí en el debate, pero me refiero con discursiva porque hoy en día ni siquiera queda claro cuál es el impacto de esta reforma, ni siquiera queda claro el alcance de todo lo que se planteó en un inicio, que son estos antecedentes que ya nos habían comentado. Y me parece que en ese sentido está muy anunciado, ¿no?, que va a ser un
uno de los temas de debate. Yo quisiera destacar primero que me parece, sí, siempre he debatido esto con Alberto, no sé si solo es una reforma laboral, sé que él no dice que solo es laboral, pero yo creo que atraviesa un eje educativo en el momento en que imponen a la evaluación como un mecanismo conductor y de regulación. Entonces, cuando tú convocas a la evaluación como un tema que te modifica las prácticas educativas, empiezas a afectar el currículum, empiezas a afectar la manera como enseñas, empiezas a afectar la manera como vas a evaluar a los maestros. Entonces, inclusive antes de que salieran con esta propuesta del nuevo modelo educativo, ya era una reforma que sí atravesaba el tema educativo. El problema es que no va a fondo. Como sabemos, la educación es un derecho habilitante. La educación te va a permitir exigir otros derechos. La educación te va a permitir tener ciudadanos que se den cuenta y que exijan los derechos que tienen socialmente, en términos de salud, en términos de democracia, y yo creo que ahí la reforma no está llegando a esa esencia de lo que estamos debatiendo aquí, el derecho a la educación, la importancia de la educación, la formación de ciudadanos y el papel que tiene ahí la educación. El segundo gran eje donde no lo está debatiendo es la equidad. O sea, no puede ser que en este país la reforma no toque y no vaya a la raíz de la desigualdad que existe en este país. Cuando vemos los programas que están instaurando, que no toman en cuenta estas grandes diferencias, estas brechas, que solo está proponiendo acceso, pero no discute quiénes acceden, cómo ayudar a los que menos acceden. Si nos vamos a los números, la disparidad que hay en cómo escuelas en zonas urbanas reciben más dinero con los nuevos programas como Escuelas al 100, frente a escuelas pequeñas, escuelas unitarias, entonces no estamos atacando el problema de raíz. Ahí no lo atacamos, y no lo atacamos tampoco en apoyo a poblaciones vulnerables como los migrantes mexicanos, que también están viendo reducidas sus posibilidades, y simplemente tenemos que irnos a los números y ver cómo se ha reducido esto. Entonces me parece que ahí se queda corta, que les interesa discutir unos temas, pero no les interesa discutir otros, y creo que ahí es donde no se está escuchando el papel de la voz de la sociedad, donde estamos reclamando otros temas y que no fueron considerados, ¿no? Para cerrar esta segunda ronda, por favor, Manuel. Bueno, yo creo que cuando estamos enfatizando la naturaleza política del proceso y de las características de esta reforma, tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir lo que es el impacto de una reforma cuya intencionalidad es político-laboral en lo educativo, de decir que la reforma tiene una intención educativa, de mejoramiento de la educación en su conjunto. En efecto, el discurso es, y lo hemos caracterizado desde hace tiempo, una simplificación brutal de que la calidad de la educación mejora con la evaluación y la selección de los docentes en el proceso de la educación mexicana. Con ese discurso se ha justificado la acción que tiene una intencionalidad distinta. La reforma educativa, que así le han denominado en este sexenio, tenía y ha tenido como objetivo fundamental resolver un doble problema con el actor magisterial, que era, por un lado, disciplinar a la banda magisterial encabezada por el Baester Gordillo, que vendía ya muy caro al partido oficial la organización de los votos que en los procesos electorales supuestamente el magisterio le garantizaba al PRI, y que se había vuelto una relación veleidosa y complicada entre ese segmento del magisterio oficial en la conducción del sindicato y el partido oficial que había vuelto a la presidencia. Por el otro lado estaba un sector magisterial disidente que escapaba al Pacto por México, que no podía ser controlado a través del acuerdo con los diferentes partidos y al que se buscaba controlar, y entonces
aparece el tema de la evaluación no como un instrumento educativo, de ninguna manera, sino como un instrumento disciplinario y de control, ¿no? Entonces, en efecto, hay un elemento de encubrimiento de carácter discursivo, pero eso tampoco puede llevar a nuestro análisis a caracterizar lo que ha ocurrido como un proceso básicamente discursivo. Que le digan a los miles de maestros que han sido removidos de sus puestos docentes por haberse negado a participar en la evaluación, por haber realizado paros y acciones políticas en contra de la iniciativa gubernamental, que la política de reforma educativa del gobierno ha sido solamente discursiva. Lo que hemos visto es un proceso de confrontación de carácter nacional, en donde el gobierno, en este afán de control al que ha llamado recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, ha estado dispuesto a generar una enorme polarización social en todo el país, que llegó hasta un momento de crisis con los asesinatos en Nochistlán, en Oaxaca, que llegó a ser de tal magnitud y con tal costo político para el gobierno que tuvo que echar hacia atrás, de manera quizás tangencial o soterrada, medio oculta, los elementos centrales de la reforma bajo la argumentación de la posposición de las prácticas fundamentales de la asociación entre la permanencia en el empleo y la evaluación hasta después de las elecciones de 2018. Entonces, los efectos políticos, electorales, educativos, etcétera, de esta reforma, que es esencialmente política y laboral, efectivamente existen. Pero la naturaleza y el objetivo de fondo que ha caracterizado a esta acción gubernamental a lo largo de todo este sexenio está muy lejos de tratar de avanzar en erradicar las desigualdades educativas, en buscar modernizar la formación de los jóvenes y niños del país, está muy lejos de tratar de que la educación recupere un poco de su papel como elemento de movilidad social. Todas estas políticas han estado orientadas a otra cosa y nosotros tenemos que poner el dedo en el renglón para dejar muy claro que está tratando de cumplir un propósito que es ajeno al educativo. Como ustedes vieron, Alberto nos hizo pasar del nivel general de la educación y política al de la relación específica que en este sexenio ha tenido la reforma. Pero creo que podríamos cerrar esta segunda fase con una participación adicional de Alberto al respecto de lo que has escuchado, Alberto, y alguna cosa quieras añadir. ¿Cómo no? Sí, educación es política, la política también debería ser incluso más educación, pero la reforma educativa actual también es un poco de magia y hechicería envuelta en una jerga tecnocrática y técnica, ¿no? El discurso oficial, para seguir con el análisis de la reforma discursiva, el discurso oficial predominante es la idea de calidad. La calidad como un nuevo ídolo, un nuevo Dios, al que se accede solo sometiendo al magisterio a la piedra de los sacrificios de la evaluación. Y de vez en vez de estripear un que otro maestro para que los demás aprendan la lección. En el fondo hay un pensamiento mágico. Todos los autores de la reforma, los colegas del INE, saben que la evaluación por sí misma no mejora la calidad. Saben que un exceso de evaluación puede incluso empeorar la calidad de la educación. Y que un exceso de evaluación en lo que se refiere a los castigos y a los estímulos positivos puede también empeorarla, y aún más cuando la evaluación se asocia a la estabilidad o la precariedad laboral del magisterio. ¿Es un proyecto educativo? Sí. ¿Tiene consecuencias educativas? Sí. ¿Tiene consecuencias educativas indeseables? Sí. ¿Tiene consecuencias educativas deseables? No. ¿Sí? En el fondo piensan que a la calidad solo se puede acceder mediante el control absoluto del magisterio y la precariedad laboral.
y el control absoluto del magisterio y la precariedad laboral del magisterio. Todos sabemos que no es cierto que la calidad se tenga que fincar en el control absoluto y la precariedad. Del control absoluto y la precariedad, sobre todo en el sistema escolar, no puede nacer la calidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una contradicción en los términos. Intentar mejorar la calidad de educación mediante el control absoluto y la precariedad laboral es una contradicción en los términos y es un absurdo. Y yo creo que además es injusto. ¿Sí? Por otro lado, yo creo que el absurdo mayor de la reforma educativa, que no es explícitamente educativa, aunque tenga consecuencias educativas, generalmente indeseables, el absurdo mayor es pretender reprofesionalizar al magisterio o profesionalizarlo desde fuera y desde lejos y con el garrote en la mano. Esto es otra contradicción, no solo en el discurso, sino en la realidad, porque la reforma educativa no ha sido solo discurso, han sido también amenazas, apaleadas, gaseadas, encarcelamiento y hasta muertes. ¿Sí? El costo concreto, más allá del discurso, que están pagando los maestros y las escuelas públicas en México, rebasa con mucho el discurso. Son ya consecuencias concretas que está teniendo, no solamente en la dignidad profesional y laboral del magisterio, sino también sobre la propia calidad de la educación. El daño que, por ejemplo, este discurso que está en la ley y está en el discurso político de todos los días de Aurelio Nuño en el 2015 y el 2016, la idea de que cualquiera puede ser maestro ha provocado un daño concreto al sistema de formación inicial y continua de docentes. Todo ha sido evaluar, apalear, gasear, amenazar. ¿Pero qué tenemos de la reforma de las normales? Nada. ¿Qué tenemos de la formación continua? Nada. ¿Sí? Por el contrario, allí tenemos regresión. Las aulas de las normales se están quedando vacías. En lugar de consolidar académicamente a las normales, la receta que se les está ofreciendo es su progresiva extinción. Se van a vaciar las aulas y al final van a decir: nosotros no tuvimos la culpa de que no fueran lo suficientemente atractivas para atraer a los chavos egresados de la educación media superior. Y en educación continua, en formación continua, está pasando lo mismo. En lugar de consolidar los programas y las áreas del Estado para consolidar la formación continua de los maestros, también los están desmantelando. Lo que quedaba de los centros de maestros, del PRONAP, de este esfuerzo formidable que se hizo en los 90 para consolidar la formación permanente del magisterio, se está desmantelando porque aquí todo es intercambiable. Al fin y al cabo está el TEC de Monterrey o esta otra institución privada que los puede reemplazar con creces. ¿Sí? Cuando el maestro, el secretario de Educación dice: vamos a reconcentrar las escuelas normales, estamos viendo su ignorancia absoluta. Casi la mitad de las escuelas de educación básica son multigrado, son rurales, semiurbanas, y las quiere reconcentrar. En lugar de pensar un proyecto para las escuelas rurales, para las escuelas indígenas, las quiere transformar en escuelas de cobertura completa, un maestro por grado, un director general, técnico, un administrativo, un académico. Sí, porque es su fantasía, son las únicas escuelas que conoce, las de cobertura completa, bien dotadas de las ciudades y del mundo de las instituciones educativas privadas, pero no conoce las escuelas rurales, las escuelas urbano-marginales, las escuelas indígenas. Y esta es otra tensión. O sea, sí, es una reforma discursiva, pero que ya ha tenido consecuencias concretas sobre los derechos laborales del magisterio, de estabilidad y la calidad de la educación, en un sentido contrario al que dice el discurso oficial, ¿no? Antes de pasar a la tercera, han tanto Hugo como Imanol pedido intervenir en esta cuestión específica. Entonces, suplicándoles que amarremos para pasar a la tercera cuestión, que es cuál es el papel que un consejo de investigadores tiene que tomar ante esta situación que estamos describiendo. Le diría a Hugo, por favor, y después a Imanol. En ese orden me pidieron la palabra, no crean que son preferencias.
Okay, no son preferencias, tranquilo. Con mucho gusto. A mí me parece que en el tramo de cierre de Alberto Arnaut se ha aclarado muy bien esta condición de la educación en términos de la diferencia que hay entre el discurso y entre la realidad. Casi podría haber retirado mi observación, pero no lo puedo resistir. Sí me gustaría darle una apretadita. En sus orígenes, en efecto, prevaleció el discurso como elemento fundamental de la propuesta política. Si lo ponemos en términos muy concretos, la propuesta eran papeles y eran palabras. Pero es cierto, como dice Alberto, que estas palabras trastocaron el hecho educativo nacional. Estas palabras devinieron en una persecución del magisterio nacional, en una efectiva desacreditación de su trabajo histórico, no solamente del trabajo de los últimos años, sino del papel histórico de la educación nacional. Se desacreditó también el papel histórico de la educación nacional a lo largo del siglo XX. La obra educativa nacional se desacreditó en el modelo educativo, es decir, parecía que nunca se tomó ninguna buena decisión. Lejos estamos de defender lo que hicieron los gobiernos de la posrevolución, pero también deberíamos estar muy lejos de ignorar hechos fundamentales como la creación de la Secretaría de Educación Pública y otros hitos en materia de educación pública, como los libros de texto gratuito, que con todos sus defectos se convirtieron en los libros de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX. Hubieron despidos, hubo incertidumbre en las escuelas y hubo una crisis efectiva de gobierno. O sea, hay un juego de todos pierden en la propuesta gubernamental. Perdieron los maestros, perdió la sociedad y perdió el gobierno nacional. El gobierno nacional fue el gran equivocado y el gran perdedor de su propia propuesta. Es el pez que se mordió la cola a sí mismo. Hay un daño, desde mi perspectiva, efectivo y concreto a la educación nacional, y esa es la herencia del gobierno actual. ¿Puedo aprovechar que va el micrófono? Un minuto. Bueno, yo mencioné el tema del discurso, nunca para decir que el discurso no tiene un efecto en las prácticas y en las políticas. Lo que estoy diciendo es que va a haber un manejo discursivo fuerte y en términos de la sociedad, y que va a ser un manejo en las campañas políticas y que está en los medios masivos y que la gente está percibiendo un mensaje sobre lo que es esta idea de reforma con las características que tiene, y que nosotros justamente estamos aquí para decir, analicemos esto y analicemos ese discurso y hacia dónde va y qué efectos ha tenido y qué impactos ha tenido en los diversos actores en donde están, que forman parte pues de la sociedad mexicana. Entonces me parece que ese es el tema aquí importante. Como ustedes ven, esta discusión es apasionante. Hay más peticiones de palabra. Vamos en el orden en que están. La moderación ha carecido de fuerza. Me da muchísimo gusto, porque lo que se modera en exceso no funciona. Esta es una conversación de personas que estamos apasionadas por el tema. Por favor, Imanol. Yo quisiera volver al tema del maestro, los maestros y las maestras. Nos dicen que esta reforma tiene como uno de sus ejes poner a la escuela en el centro, y sin embargo, a quien ha puesto en el centro ha sido al magisterio, y de una manera negativa. Se tiene una idea de que el magisterio mexicano tiene que ser una especie de ejército robotizado que pone en práctica currículum, prácticas pedagógicas, formas de enseñanza y hasta un comportamiento organizativo y político a nivel nacional que está regido desde la Secretaría de Educación Pública. A esto es a lo que se le ha llamado retomar la rectoría del Estado sobre la educación.
Esta es una idea que no es nueva. En Estados Unidos y en algunos países europeos, una de las tendencias de los últimos 20 años ha sido la de generar procesos educativos que sean a prueba de maestros, lo cual está sustentado en una visión de que efectivamente el sector docente es problemático y prácticamente inútil, irreformable y pernicioso, como se diría en algún debate educativo histórico de nuestro país. Y yo creo que lo que nosotros estamos planteando aquí no es una defensa completamente acrítica del sector magisterial. Por supuesto que hay muchos problemas, que hay deficiencias, que puede haber incluso casos de negligencia o corrupción, que por supuesto no pienso que puedan ser en ningún caso mayoritarios, porque las evidencias de lo que ocurre en la enseñanza, sobre todo en los lugares más recónditos y marginales del país, son de una fortaleza ética, moral y de compromiso de parte del magisterio mexicano que llama verdaderamente la atención. Pero si la intención fuera abocarse a mejorar al magisterio nacional hasta la mayor posibilidad existente, nosotros tendríamos que estar viendo políticas exactamente opuestas a lo que ha ocurrido. Tendría que haber una revalorización del magisterio nacional, tendría que haber un reconocimiento histórico del papel que ha jugado en la construcción de este país, tendría que haber programas de formación continua de una gran calidad y con un pensamiento estratégico. Tendríamos, en suma, yo lo pondría con esto que me parece muy ejemplificante, que generar un conjunto de políticas y una dinámica social que hiciera que entre los jóvenes, hombres y mujeres que están llegando al bachillerato y que están pensando en una preparación de carácter profesional, las mejores y los mejores, los más capaces, las más preparadas, aspiraran a ser maestras y maestros de educación básica en nuestro país. La campaña que se ha desatado sobre el Magisterio Nacional produce exactamente el efecto contrario. Si nos atenemos al discurso de Televisa, ser maestro es casi peor que ser policía o diputado, que son las profesiones más demeritadas entre la sociedad mexicana. Y presidente. Y nosotros, el presidente actual no entra ni en las clasificaciones, ¿no? Nosotros tenemos que plantear que el eje de la reconstrucción educativa del país es sí poner en el centro al magisterio en términos de valorar la actividad magisterial, puedan todavía mejorar, de formar con muchas posibilidades en términos de capacitación y de práctica, hacer que los que ya están en el ámbito actual de esta reforma y cuáles ves como sus escenarios de porvenir. Quizá debería de decir que no hay que hablar cuando lo que vas a decir no es más bello que el silencio ante lo que ustedes han dicho, pero incorporando algo que me parece que va a causar muchos problemas, es que no solamente la evaluación no asegura la calidad, sino que la evaluación está, como muy bien dijeron ustedes, usando el término sometimiento. Se tienen que someter a la evaluación. Pero el resultado de la evaluación es la clasificación de los profesores. Hay profesores idóneos y no idóneos, profesores y profesoras satisfactorios, destacados, excelentes, suficientes, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que está, a mi juicio, también generando esta reforma? Que sin tener expresamente un horizonte de mejorar las capacidades de desarrollo de la ciudadanía en los niños y en los jóvenes, ¿qué es lo que está produciendo y que puede ser de verdad muy peligroso? Una clasificación y una estratificación del magisterio, porque ¿a qué papá
le va a parecer correcto que a su hijo le dé clase un insatisfactorio cuando le puede dar clase un destacado. Los profesores destacados van a decir que tienen más voz en el Consejo Técnico Escolar que los insatisfactorios. Este daño que toda clasificación implica, que en la educación superior también nos ha dañado mucho con estas cuestiones de los estímulos y los sistemas como el Nacional de Investigadores, me parece que es un tema que podríamos añadir a la crítica específica del impacto político de la reforma, porque, a mi entender, una forma política del control de las poblaciones es clasificarlos, estratificarlos y procurar que la mayoría de ellos compren como natural la estrategia del mérito como la guía de su comportamiento, ¿no? No se distingue mérito de logro, etcétera. Me parece, Roberto, yo así respondería. Y quisiera plantear que una tercera dimensión, dado que estamos en el Consejo Mexicano, en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, preguntar, a ver, el análisis político, el análisis de la reforma es muy importante, pero los investigadores sobre los temas educativos en el país, ¿cuál sería, a juicio de ustedes, su función específica en el análisis, crítica o ponderación de la reforma educativa? Me parece que no se trata solamente de la discusión de unos ciudadanos, etcétera, sino de personas que tenemos como chamba hacer investigación educativa, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera? ¿Así? Bueno, vamos de izquierda a derecha si ustedes quieren. Bueno, y de derecha a izquierda según ustedes nos están viendo. De izquierda a derecha. ¿Quién es el honor? Sale. Bueno, de izquierda a derecha según nosotros, de derecha a izquierda, como ojalá vaya el mundo. Bueno, no, una pregunta muy pertinente. ¿Qué papel han de jugar estas organizaciones académicas y profesionales frente a lo que está pasando? En el caso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, me parece que es cierto que se ha logrado construir una posición muy sólida en el debate educativo nacional. El Consejo hace estados del conocimiento, hace un congreso bienal en el cual estamos inmersos en esta semana, tiene una revista con trabajos muy consistentes y tiene el peso contundente de su membresía en diferentes actividades de la vida política, de la política educativa nacional. Todo esto no se ha dado en un escenario terso. En muchos momentos el COMIE ha recibido sutiles y a veces no tan sutiles presiones para operar de determinada manera. Al inicio de este gobierno se vivió una presión muy clara con el señor Choaifet, que manifestaba digamos ciertas aspiraciones con relación a la propia asociación, y la asociación fue con mucha cintura eludiendo estas presiones y logró sortear esta posición de sometimiento o de pretendido sometimiento. Y a mí me parece que en este momento la asociación ha quedado muy bien parada, ha tenido una posición muy digna y ha organizado un gran encuentro de carácter nacional donde se ha dado paso y espacio a múltiples voces, incluida la nuestra, que hemos tenido todo el apoyo. Pero también hemos tenido hace unos días la presencia del subsecretario de Educación, que nos vino a tratar de leer la cartilla y a contar historias tan naif como el aprender a aprender, o como generar una nueva gobernanza, o una trasnochada defensa de la reforma educativa. La pregunta, pues, me parece muy pertinente. Las asociaciones académicas han de operar con base en dos criterios: el de realizar efectivamente
su misión en términos de analizar el encargo sustantivo que tiene bajo su responsabilidad, en este caso el educativo, y segunda dimensión, hacerlo bajo una dosis de gran independencia. Me parece que esto sería lo que yo tendría que aportar. Alma, por favor. Sí, bueno, a mí me parece que la mayor contribución que podemos tener es en informar las discusiones y en mostrar la complejidad del fenómeno educativo. Y voy a poner un ejemplo. Ahorita estábamos hablando aquí de la relevancia que tendría mejorar el acceso y mejorar el prestigio que tiene ser un docente y un maestro, y entrar a la normal y el papel de las normales. Pero esto que señalaba Alberto hace rato, es un fenómeno que viene ya de años atrás, no es consecuencia de la reforma. La baja de la matrícula, perdónenme, pero la baja de la matrícula en las escuelas normales viene ya de años atrás. Entonces es un fenómeno que está ahí, que hay que analizarlo. Y creo que ahí es donde está el papel de los investigadores, en generar este conocimiento, en construirlo. Una estudiante mía está haciendo un análisis en las escuelas normales con los estudiantes de nuevo ingreso, y les puedo decir que, para sorpresa de ella y mía, los estudiantes entran ya convencidos de estas nuevas reglas de la reforma, y no tendría que extrañarnos, porque los académicos jóvenes hoy en día entramos al Sistema Nacional de Investigadores asumiendo que así es y que así ha sido siempre. Entonces los nuevos chavos están recibiendo unos mensajes donde dicen, bueno, el examen puede ser el mecanismo, es así, ya cambió, así entro. Entonces creo que hace falta muchísima más investigación sobre cómo verdaderamente vamos a lograr posicionar el papel del maestro, profesionalizar el papel de los maestros, mejorar las condiciones y todo esto. Y ese es un ejemplo de qué hace la investigación, cómo complejizamos en estos debates, cómo proponemos, cómo estudiamos, cómo vamos con los actores, cómo le damos voz a los actores que no tienen voz también en todo el debate educativo. Entonces me parece que esa es una dimensión. Proponer, complejizar, generar diálogos informados entre los distintos actores. Y la otra, que también me gustaría hacer una autocrítica. Yo creo que los colegas en general no salimos, no ustedes son de los voces más visibles, pero los colegas en general dentro del campo de la investigación educativa no hablamos mucho, no somos capaces tampoco de transmitir mucho las posiciones, de informar cuáles son estos resultados de la investigación que pueden ayudar en los debates, y eso yo creo que también tendremos que reconsiderar cómo lo estamos haciendo y generar quizás mayores espacios. El Congreso es un espacio increíble de interacción entre muchos actores, me parece fundamental, el papel del COMIE también, pero creo que hay muchas cosas que mejorar en términos de comunicación y de estar ahí presentes también como actores, ¿no? Nos quejamos de que asociaciones como Mexicanos Primero tienen voz. Bueno, tienen voz porque están ahí debatiendo. Y los colegas, salvo un par de colegas que siempre están ahí participando, los demás no tenemos tampoco esa tradición, ¿no? Y yo creo que es importante debatirlo. Muchas gracias, Alma. Roberto. Bueno, para mí el COMIE debe estar del lado de los maestros. Y punto final. Alberto. Sí, yo creo que el papel del COMIE ha sido muy importante, como un espacio plural. Como pueden ver en esta mesa, tenemos opiniones diferentes, y sobre todo para llamar la atención de las autoridades educativas acerca de la complejidad del sistema educativo, de la complejidad de los problemas educativos, y sobre todo hacer la crítica de las simplonerías, ¿no? No podemos salir con una reflexión de que no es un problema la caída en la matrícula de las normales, porque era una tendencia que venía desde antes. Aquí hemos vivido altibajos, de un crecimiento explosivo en los 70s a una caída a partir de la reforma del 84, y después a una regulación muy estricta del nuevo ingreso. Al cambio de siglo ya no hubo necesidad de regular el nuevo ingreso, porque comenzó en efecto una tendencia a la caída gradual.
pero sin embargo en los últimos 3 años cayó en el 90% la demanda por ingreso al primer semestre del nivel profesional de las escuelas normales. Pero además de esta caída brutal en los últimos 3 años, todavía en los últimos meses hemos visto un intenso conflicto en torno a 2 escuelas normales rurales a las que les recortaron el nuevo ingreso. O sea, no ha bastado estimular la caída de los aspirantes al nuevo ingreso, que ha afectado a las beneméritas y centenarias y algunas de las mejores, como la benemérita y más que centenaria Escuela Normal Veracruzana, la primera escuela normal moderna en la historia de nuestro país, que anduvo batallándole para completar la cuota autorizada por la DGESPE y el gobierno del Estado, ¿sí? Y suplicándole prácticamente a los chavos egresados de las escuelas preparatorias del Estado para que se incorporaran a una de las instituciones formadoras de maestros de mayor prestigio y de mayor calidad del sistema de educación normal en México. Y la lucha que dieron las estudiantes de Callada Honda en los últimos meses y cómo apalearon a los chavos que vinieron de Yotzinapa y de Tiripetío en las calles de Aguascalientes por solidarizarse en la lucha por defender su matrícula. Este es un cambio muy importante que no corresponde a una tendencia histórica, o en todo caso hubo una tendencia histórica que se acentuó en los últimos 3 años, sobre todo a partir del 2015. Por este discurso, si cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede formarlos. Si los chavos aspiran a estudiar una profesión o incorporarse a la educación básica y pueden recibir cualquier perfil de licenciatura para aspirar al ingreso a la educación básica, pues se van a donde les dé la gana. Al fin y al cabo basta presentar un examen, adivinarle el pensamiento a la CEP y al INE y contestar bien el examen de ingreso, ¿no? Y quedan como idóneos y en las listas de prelación para ingresar al servicio docente. Eso me parece absurdo y eso no lo tenemos que normalizar. No es posible que digamos, era una tendencia histórica, que se mueran solitas. Pues no, hay que revertir esa tendencia histórica. No hay que alimentarla con este discurso denigratorio del magisterio y del sistema de formación inicial de maestros, porque no es cierto que cualquiera pueda ser maestro o maestra y que cualquiera pueda formarlos. Que los chavos de nuevo ingreso tienen interiorizadas las nuevas reglas, no lo dudo, porque yo lo he vivido en el seno de mi familia. Mis hijos nacieron en la era de la flexibilidad laboral, de la precariedad laboral, ¿no? Entonces, para los chavos, la oportunidad de ingresar mediante un examen al servicio docente, por supuesto que les da una cierta estabilidad laboral en medio de la precariedad. Pero tampoco tenemos que resignarnos a eso. Los que resultan más afectados en esta historia, los que resultaron más afectados son maestras y maestros, decenas de miles de maestras y maestros que fueron echados del sistema por este discurso amenazante del secretario Nuño, de un sistema de evaluación que castiga fundamentalmente a las maestras y maestros que trabajan en condiciones más adversas en zonas indígenas, rurales, urbano-marginales, y que además afectó y discriminó a los maestros más viejos y con mayor antigüedad en el servicio, a los que no saben usar las computadoras para cargar las evidencias, para contestar un examen de opciones múltiples, a los que no saben redactar una planeación didáctica, porque son maestros ágrafos, pero en el aula son excelentes maestros. No tienen por qué ser, además de maestros, de entrada, ensayistas. Se les está convocando a ser maestros y buenos maestros, nuevos maestros, buenos maestros, no escritores, no investigadores académicos, maestros que sepan crear situaciones de aprendizaje, atender a los niños, las niñas y los jóvenes. Ese es el punto, criticar las simplonerías que nos vienen desde las alturas, porque el único espacio donde se puede hacer es en la calle, en las aulas y en los congresos nacionales del COMIE. Bueno, es todo. Gracias. Es tanto. ¿Es cuánto? Es cuánto. Bueno, yo creo que
el COMIE es un espacio diverso y que, como en otros espacios de la sociedad, al inicio del sexenio, hubo un sector del COMIE que tuvo una cierta fascinación con el discurso de la Secretaría de Educación Pública. Un sector que vio en la propuesta de reforma educativa y en los cambios al Instituto Nacional de Evaluación Educativa la idea de que finalmente la Secretaría de Educación había incorporado al COMIE a la participación en el diseño de las políticas públicas. Hubo incluso una actitud de ostracismo y de estigmatización contra compañeros del COMIE que cuestionamos la presencia del secretario Choaifet en un congreso de nuestro Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En ese sentido, creo que el COMIE evoluciona, cambia, debate y se transforma, y que el congreso que tuvimos hace 2 años en Chihuahua fue un parteaguas de la postura de los investigadores sobre los temas educativos respecto a la reforma que había promovido la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Peña Nieto. Las intervenciones en la conferencia magistral de Alberto Arnaut, la carta de varios colegas encabezada por el doctor Manuel Gil Antón, la cantidad de firmas que por fuera de las estructuras organizativas del COMIE, como debe de ser, se expresó de manera casi unánime en el rechazo y en la denuncia del carácter laboral, represivo, impositivo, sometedor de la reforma educativa, mostraron un COMIE mucho más vibrante, mucho más comprometido y despojado ya, en la mayoría de sus miembros, de cualquier idea de que habíamos sido tomados por el Estado mexicano para fungir como conductores de la política educativa nacional. Ese es el COMIE más importante. Ese COMIE que no aspira a estar en la Junta de Gobierno del INE, que en todo caso es una aspiración individual legítima, pero no de la organización, sino que tiene la capacidad de mantener una independencia crítica, de una crítica muy rigurosa, y ojalá que todas las organizaciones profesionales en un país corporativo, en donde la mayoría de ellas están controladas o sometidas o presionadas, como decía Hugo, desde el poder, pudieran mantener una capacidad de crítica y de confrontación fundada, argumentada e informada con las políticas del régimen en distintos ámbitos. Quiero cerrar nada más con un ejemplo de este COMIE que votó con los pies. El día martes hubieron 2 sesiones simultáneas en el COMIE, las dos en las 2 aulas más grandes de este centro de convenciones. En una de ellas se ubicó el subsecretario de Educación Treviño. En la otra estuvimos varios de los aquí participantes, y el COMIE, en términos de asistencia, mostró su interés llenando la sala con más de 700 personas en torno a la importancia de discutir una posición crítica frente al tema de la reforma y sobre la relación entre educación y política. La reunión del secretario contó con alrededor de 60 personas. Me parece que no estamos ya para un México en el cual los funcionarios gubernamentales creen que se pueden parar en cualquier lugar, tirar sus rollos, dar sus explicaciones de un país totalmente ficticio y pretender engañar a la sociedad sin que exista una respuesta de facto de quienes estamos enfrente de ellos. Y en ese sentido, el COMIE se transforma y se transforma para bien. Gracias. Quisiera hacer un breve comentario. Perdón, no sé cómo ponerlo. Ayer, yo creo que tuvimos una de las experiencias que más, a mi juicio, indicaría la fuerza del COMIE, porque al poder
pocas cosas le duelen más, y sobre todo a los que lo ejercen, que son bastante fatuos y arrogantes, que criticarlos en sus propios datos. Gracias a la investigación extraordinaria de el profesor Eduardo Báez, de Alicia Civera, de Armida y de David Bloch, hicieron esta maravilla. Pusieron el listado de 25 profesores según habían sido clasificados por el examen del servicio profesional docente. Y a cada uno de ellos y ellas, durante una semana, les pidieron permiso de asistir, observar e incluso cuando lo aceptaban, videograbar sus clases. Pero usaron una mirada compleja, una mirada, digamos, rigurosa y científicamente fundada sobre lo que es un profesor o una profesora que tiene buenas prácticas. Es impresionante la diferencia entre lo que dice el servicio profesional docente y lo que encontraron nuestros colegas en términos de manejo de grupo, trabajo en español y trabajo en matemáticas, es muy grande. No quiere decir que observados así no haya muchas cosas que mejorar. Yo de entrada diría, el primero que tiene que mejorar aquí, y cualquiera de nosotros lo diría, pues somos nosotros. Porque no es cierto que chango viejo no aprenda maroma nueva si tiene ganas de chambear. Pero, como diría aquel filósofo, si en un caso nuestros sentidos nos engañan, no podemos tenerle confianza en ningún caso más. Fueron muchas las discrepancias entre la observación detenida, atenta y crítica de lo que hacían los profesores, con la simplificación aberrante de decir cómo es el trayecto de un profesor durante 15 o 20 años con un examen como el que hace el servicio profesional docente. Y además, las consecuencias que derivaban del trabajo de nuestros colegas eran para mejorar. Las consecuencias del servicio profesional docente son para clasificar, castigar y someter. Me parece a mí, colegas, que a lo antes dicho por ustedes, una investigación bien hecha, que nunca es neutral, que como dijo Roberto, y estoy de acuerdo, tiene que estar con los profesores. Estar con los profesores no es adularlos y decir que están todos perfectos, pero que estar con ellos desde la sencillez de que también nosotros tenemos mucho que mejorar, y desde ahí hacer una investigación que, como la que hicieron estos 4 colegas, por favor, busquen en las memorias del Congreso la ponencia de estos colegas. ¿Saben qué? Cuando le digan al Servicio Profesional Docente, ¿sabes qué? Es contradictorio tu dictamen con respecto a una observación dilatada en las aulas, en ese momento se está haciendo una de las críticas más profundas. ¿Tú crees que estás evaluando? Pues ¿sabes qué? Estás sin confiabilidad y validez haciendo un predicado sobre la trayectoria de personas que tienen mucho que mejorar, pero que tienen muchísimas cosas, muchísima experiencia, muchísimo que enseñarnos a los profesores de la escuela superior, que nunca fuimos capacitados para ser profesores y sin embargo, pues ahí estamos dando clases. Deberíamos aprender mucho más de nuestros colegas de básica. La discusión fue mucho más allá de lo planeado en términos de tiempo, pero mucho más allá de lo planeado en términos de su calidad. Les agradecemos mucho su paciencia y sobre todo sabemos que este tipo de discusiones se ven, pero luego se estudian. Por favor, complétenlas con su crítica. Ojalá esta conversación haya suscitado cosas que se puedan discutir, coincidir, discrepar, profundizar, y cuando obtengan tiempo, por favor, a través de Educación Futura, mándenos las críticas que tengan ustedes a nuestras miradas. Están hechas desde la mejor de las intenciones nuestras, pero ciertamente los que están todos los días ahí son los que nos pueden ayudar a completar esa crítica a los que hacemos investigación. Gracias. Hugo, Alma, Roberto, gracias. Alberto, Ima.
gracias Eric, gracias a los muchachos de las cámaras. Bueno, ya aquí empezó el chacoteo. Ya empezó el cotorreo. Es que no saben ustedes, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí las enchiladas potosinas pues sí nos traen enamorados. Entonces, muchas gracias, nos vemos en la que sigue. Hasta luego.